Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las telenovelas otomanas se vive al máximo. Hoy tenemos un vídeo cargadísimo de drama, emoción y sobre todo muchas sorpresas. Porque como habéis leído en el título, vamos a hablar del culebrón que tiene a todo el mundo en vilo, Ande perdona a Kerem. Después de la tormenta llegará la calma y veremos campanas de boda. Si sois tan fanáticos de las series turcas como nosotros, seguro que estáis al tanto de todos los rumores y especulaciones que circulan por las redes. Y si no lo estáis, no os preocupéis. Porque aquí os pondremos al día de todo lo que se sabe sobre esta pareja que nos ha robado el corazón. Antes de empezar, un pequeño favor. Si este es tu primer encuentro con nuestro canal, o si eres de los que nos ven pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismorreos turcos, análisis detallados y las últimas noticias de tus series favoritas. Vamos, únete a nuestra comunidad. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar este misterio digno de las mejores telenovelas. Para entender el drama de Hande y Kerem, tenemos que hablar, inevitablemente, de Senkalkapm, la serie que los unió y que nos enamoró a todos. Senkalkapm, o Llamas a mi puerta como se le conoce en algunos países de habla hispana, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto. Sus caminos se cruzan cuando Eda, por un malentendido, culpa a Serkan de haberle arrebatado su beca. Serkan, para mantener una importante negociación, le propone un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses. A partir de ahí, ya os podéis imaginar, el amor empieza a florecer. Esta serie catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretan a Eda y Serkan, respectivamente. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y ahí es donde empieza la historia que nos interesa hoy. Porque efectivamente Hande y Kerem llevaron su romance de la ficción a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja más querida y admirada de Turquía. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas causaban sensación y todo el mundo daba por sentado que su amor era para siempre. Los fans embelesados los apodaron Anker, uniendo sus nombres en un símbolo de amor perfecto. Revistas de moda los presentaban en portadas, entrevistas reveladoras mostraban su lado más personal, y cada comentario que se hacían el uno al otro se convertía en titular. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de agendas apretadas, de proyectos profesionales que los mantenían alejados, de diferencias irreconciliables. Y finalmente la noticia que nadie quería oír se confirmó, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto su relación. La distancia física, impuesta por compromisos laborales en distintos países, fue uno de los detonantes. Las largas jornadas de rodaje, la presión constante de los medios, y la dificultad para conciliar sus carreras con una vida personal plena, pasaron factura. La noticia cayó como una bomba entre sus fans. Muchos se negaban a creerlo, otros culpaban a la presión mediática, y algunos incluso fantaseaban con una posible reconciliación. Los foros de fans ardían con debates apasionados, análisis minuciosos de cada declaración y súplicas para que volvieran a estar juntos. Se crearon hashtags como @AnkerForever y @BringBackAnker, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Y es precisamente en esta última idea donde reside la esperanza de muchos y el motivo de este vídeo. Porque aunque su relación terminó, los rumores de una posible reconciliación nunca han cesado por completo. De hecho, en las últimas semanas, han cobrado aún más fuerza. ¿Por qué? Pues bien, varias fuentes cercanas a la pareja han apuntado a que Hande y Kerem han retomado el contacto. Se han visto en privado, han intercambiado mensajes y, lo más importante, se han dado una nueva oportunidad para hablar y aclarar sus diferencias. Algunos paparazzi incluso han captado imágenes borrosas de lo que parecen ser encuentros discretos en cafeterías alejadas de la zona turística de Estambul, alimentando aún más la especulación. Aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo, Hande perdona a Kerem. La respuesta, obviamente, no la sabemos con certeza. Pero los indicios apuntan a que sí, que Hande está dispuesta a perdonar a Kerem. ¿Perdonar qué? Ahí está la clave.
Porque aunque no se han hecho públicos los motivos exactos de su ruptura, se rumorea que hubo celos, malentendidos y quizás, alguna que otra infidelidad. Los celos alimentados por la popularidad de ambos y la constante atención mediática, crearon inseguridades y desconfianzas. Los malentendidos derivados de la falta de comunicación y el cansancio acumulado, se convirtieron en discusiones y reproches. Y el fantasma de la infidelidad, aunque nunca probado, siempre sobrevoló la relación, sembrando dudas y resentimientos. Sea como fuere, parece que Ande está dispuesta a dejar el pasado atrás y a darle una nueva oportunidad a su relación con Kerem. Al parecer, ambos han pasado por un proceso de introspección y crecimiento personal durante este tiempo separados. Ande, centrada en sus nuevos proyectos profesionales y en su bienestar emocional, ha demostrado una madurez y una serenidad que han sorprendido a muchos. Kerem, por su parte, ha reconocido sus errores y ha expresado su arrepentimiento por el dolor que causó. Y aquí es donde surge la pregunta del millón: ¿habrá boda? Este es el punto más controvertido. Algunos creen que es demasiado pronto para hablar de matrimonio, que necesitan tiempo para reconstruir su relación y para asegurarse de que esta vez sí funciona. Los expertos en relaciones sentimentales advierten sobre los peligros de apresurarse en la reconciliación. Recomiendan terapia de pareja para abordar los problemas subyacentes y establecer una comunicación efectiva. Otros, en cambio, son más optimistas y piensan que si Ande y Kerem han decidido darse una nueva oportunidad es porque su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, incluso el matrimonio. Creen que la madurez adquirida durante su tiempo separados les permitirá afrontar los desafíos con una nueva perspectiva. Y es que, amigos míos, la presión social y mediática que soportan estas celebridades es inmensa. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada uno de sus gestos es interpretado y cada uno de sus errores es magnificado. La constante exposición pública, los comentarios malintencionados en redes sociales, y las expectativas irreales de los fans, pueden ser abrumadoras. Por eso es comprensible que sean cautelosos y que quieran proteger su intimidad. Pero volviendo a la pregunta de la boda, lo cierto es que hay algunos detalles que alimentan la esperanza. Por ejemplo, se ha visto a Ande luciendo un anillo sospechosamente parecido a un anillo de compromiso. Las fotos, aunque de baja resolución, muestran un brillo en el dedo anular de Ande que ha desatado la locura en las redes sociales. Los joyeros expertos han analizado las imágenes y especulan sobre el diseño y el valor de la joya, alimentando aún más los rumores de compromiso. También se ha hablado de que Kerem está buscando una casa más grande, quizás pensando en formar una familia. Fuentes cercanas al actor han confirmado que ha estado visitando propiedades de lujo en las afueras de Estambul, con amplios jardines y habitaciones adicionales, lo que ha llevado a muchos a pensar que está planeando un futuro a largo plazo con Ande. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de algunos amigos de la pareja que, sin confirmar nada directamente, han dejado caer que algo grande está a punto de suceder. En entrevistas recientes, amigos cercanos a Ande y Kerem han evitado dar respuestas directas, pero sus sonrisas cómplices y sus evasivas han sido interpretadas como una confirmación implícita de que algo importante está en marcha. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Y que al final, la decisión de volver a estar juntos y, quién sabe, de casarse, es solo suya. Nosotros, como espectadores, solo podemos desearles lo mejor y esperar a que nos sorprendan con la noticia que todos estamos esperando. Si deciden darse el sí, quiero, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y les desearemos lo mejor en sus respectivos futuros. Ahora, vamos a dejar un poco de lado el drama de Ande y Kerem y vamos a hablar de otra serie turca que también nos ha tenido enganchados a la pantalla, Aşk 101. Aşk 101 o Amor 101 como se conoce en español, es una serie juvenil que nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que, para evitar ser expulsados del instituto, deciden unir fuerzas para enamorar a una de sus profesoras, que es la única que puede interceder por ellos. Lo que empieza como un plan maquiavélico termina convirtiéndose en una lección de vida sobre la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que uno quiere. Esta serie destaca por su frescura, su naturalidad y su capacidad para conectar con el público joven. Los personajes son complejos y creíbles, las tramas son originales y las situaciones son divertidas y emotivas. Además, la serie aborda temas importantes como el bullying, la discriminación y la búsqueda de la identidad.
La serie se atreve a explorar temas tabúes y a desafiar las normas sociales, lo que la convierte en una propuesta innovadora y relevante. Ask 101 es una serie que te hace reír, te hace llorar y te hace reflexionar. Es una serie que te recuerda la importancia de ser tú mismo y de luchar por tus sueños. Y es una serie que te demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Aunque no está directamente relacionada con el drama de Hande y Kerem, la serie toca temas universales como el amor, el perdón y las segundas oportunidades, lo que la hace relevante para el tema de nuestro vídeo. El mensaje de la serie sobre la importancia del perdón y la capacidad de superar los errores del pasado resuena con la situación de Hande y Kerem, invitándonos a reflexionar sobre la posibilidad de una reconciliación y un futuro juntos. Ahora vamos a cambiar de registro y vamos a hablar de una serie turca que ha conquistado al público de todo el mundo, Dirilis Ertuğrul. Dirilis Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul como se conoce en algunos países, es una serie histórica que nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie narra las aventuras y las batallas de Ertuğrul y sus seguidores en su lucha por establecer un nuevo hogar en Anatolia y por defender su fe y sus valores. Esta serie destaca por su espectacularidad, su rigor histórico y su mensaje de valentía, honor y lealtad. Las escenas de batalla son impresionantes, los vestuarios y la ambientación son impecables y la historia es fascinante. Además, la serie transmite valores como la justicia, la honestidad y el respeto por la tradición. La serie ha sido elogiada por su fidelidad histórica y su capacidad para recrear el ambiente de la época. Dirilis Ertuğrul es una serie que te transporta a otra época y te hace vivir las emociones y las experiencias de sus personajes. Es una serie que te enseña sobre la historia del Imperio Otomano y te hace reflexionar sobre la importancia de la identidad cultural y la defensa de los valores. Aunque no tiene nada que ver con el romance o el chisme, la serie nos recuerda la importancia de la perseverancia y la lucha por lo que uno cree, valores que también son importantes en las relaciones personales, incluso en las de Hande y Kerem. La determinación y el coraje de Ertuğrul para superar los obstáculos y defender sus ideales pueden servir de inspiración para Hande y Kerem en su camino hacia la reconciliación. Hemos hablado de Senkalkam, de Ask 101 y de Dirilis Ertuğrul. Tres series turcas muy diferentes entre sí, pero que comparten una misma pasión, la de contar historias que nos emocionen, que nos hagan reír y que nos hagan reflexionar. La riqueza y la diversidad de las series turcas demuestran el talento y la creatividad de la industria audiovisual turca. Y hablando de emociones, volvamos al tema central de nuestro vídeo, Hande perdona a Kerem. ¿Habrá boda? Como hemos dicho, no tenemos la respuesta definitiva. Pero sí tenemos la esperanza de que estos dos jóvenes talentosos encuentren la felicidad juntos, ya sea como pareja o como amigos. Lo importante es que ambos sean felices y puedan seguir adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y alcanzando sus metas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si es así, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y dejar vuestros comentarios. ¿Qué opináis sobre el posible reencuentro de Hande y Kerem? ¿Creéis que habrá boda? Queremos saber vuestra opinión. Nos encanta leer vuestros comentarios y saber vuestras teorías. No os cortéis y compartid vuestros pensamientos. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Os esperamos con más chismorreos y más emoción. Adiós.